Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Hoy haciéndole un bonito homenaje a Alberto Cortés, el cantautor que la semana pasada, el 4 de abril, se nos fue, pero nos dejó unas hermosas interpretaciones. Además, Alberto Cortés, recordemos que nació en La Pampa, Argentina, y murió precisamente la semana pasada en Móstoles, un municipio de la Municipalidad de Madrid, en España. Hermosa canción de Alberto Cortés le canta a la amistad. Además, Alberto Cortés le cantaba precisamente a las cosas simples. Y en uno de los Grammys que recibió, recitó un hermoso poema que dice: qué suerte he tenido de nacer para estrechar la mano de un amigo y poder asistir como testigo al milagro de cada amanecer. Qué suerte he tenido de nacer para tener la opción de la balanza, sopesar la derrota y la esperanza. Qué suerte he tenido de nacer para entender que lo honesto y lo perverso son dueños por igual del universo, aunque tengan distinto parecer. Fue un poema que recitó cuando recibió el Grammy allá en la ciudad de Las Vegas. Bueno, también tenemos por el lado de la región, también el fin de semana se nos fue un cantautor venezolano nacido en Barquisimeto y falleció el viernes en la ciudad de Cúcuta. Estamos hablando también de Pastor López, quien también le cantaba la amistad, y un hermoso disco de él se denomina Sentimiento de Amigo, pero vamos a dejar para entonces, para el día miércoles, vamos a dedicarle un espacio especial a este cantautor de la música popular. Bueno, hoy estamos en Unisimón al aire. Vamos a hacer una breve pausa. Ya regresamos. Universidad Simón Bolívar. Crecemos para seguir aportando al desarrollo de nuestra región. Nuevo programa en Ingeniería Industrial. SNIES 106948. www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, tu universidad. Universidad Simón Bolívar. Crecemos para seguir aportando al desarrollo de nuestra región. Nuevo programa en Ingeniería Multimedia. SNIES 106951. www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, tu universidad. Universidad Simón Bolívar. 45 años formando generaciones cultas y líderes.
Estudia Administración de Empresas y logra doble titulación con la Universidad Andrés Bello de Chile. SNIES 8413. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Universidad Simón Bolívar. 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Derecho. SNIES 11212. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, universidad. Universidad Simón Bolívar. 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Comercio y Negocios Internacionales. SNIES 102598. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, universidad. Bueno, continuamos con Unisimón al aire. Hoy queremos comentarles que también la Universidad Simón Bolívar está entre las mejores universidades con un impacto social en el mundo. La firma británica Times Higher Education es una firma británica. Ubicó a la Universidad Simón Bolívar como la mejor universidad de Colombia en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la ONU, como la mejor en el país en igualdad, igualmente igualdad de género, igualmente a nivel mundial entre 450 instituciones de educación superior, ubicamos el puesto número 26. Esto es una noticia para nosotros bastante importante. Además, porque la Universidad Simón Bolívar tiene un alto reconocimiento, ya no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, en lo referente a lo social, al impacto social que tiene la universidad, y en este caso es un alto reconocimiento también muy importante para nosotros acerca de la inclusión, especialmente en la igualdad de género. Precisamente en ese propósito la universidad trae a la ciudad de Cúcuta la maestría en familia, muy importante, teniendo la familia como esa célula de la sociedad. Vamos a presentar entonces a nuestras invitadas en la tarde de hoy. Vamos a hablar precisamente de cómo incide la pobreza en la familia. Para ello nos acompaña la doctora Carolina Ramírez. Doctora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por este espacio. Bueno, ella es la directora, recordemos, de la maestría en familia, precisamente, de la universidad. También nos acompaña la doctora Miriam Teresa Carreño. Doctora Miriam, muy buenas tardes. Gracias y una vez más, gracias por la invitación a la Universidad Simón Bolívar, y realmente pues es un gusto empezar a compartir como todos esos conceptos alrededor de familia. Importante tema, Zulay, precisamente hablando de ese reconocimiento internacional que nos hicieron desde Londres, la firma británica de Times Higher Education, en la cual coloca a la Universidad Simón Bolívar como la mejor del país en inclusión, en igualdad de género, e igualmente en el puesto 26 a nivel internacional. Zulay. Así es, ingeniero, muy buenas tardes a nuestras invitadas de hoy en Unisimón al aire. Qué alegría que nos estén acompañando en este programa especial dedicado para ustedes también y pues para todos nuestros oyentes. Así es, ingeniero, como siempre nuestro programa Unisimón al aire trae a todos nuestros seguidores, a todas las personas que nos escuchan y nos ven, temas de interés general. ¿Y qué más que la articulación y la alineación que tenemos con este reciente logro de la Universidad Simón Bolívar, que además que ha sido, mejor dicho, los medios han estado ahí publicando esta maravillosa noticia, porque no es solamente la universidad, sino es el impacto social que estamos logrando y la transformación, y hoy pues con este tema especial que traemos para todos. Así es, bueno, yo me tomé la tarea de buscar en la RAE algunas definiciones de familia.
Dice, grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. También nos dice que es un conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje. Esa es una definición muy lineal, doctora Carolina. Ya una definición más o un concepto más filosófico de la familia, ¿cuál podría ser? Y mucho más amplio, ¿no? Porque incluso la maestría se llama en familias porque no hablamos de una sola tipología de familia, no podemos generalizar lo que es la familia, y menos en la evolución que hemos tenido como sociedad. La familia es una institución social que se caracteriza por el fortalecimiento de vínculos y cuidados que hay al interior de sus miembros, ¿no? Ya no solo hablamos de unos miembros de la familia que están dados únicamente por los parentescos consanguíneos, sino que también en este nuevo contexto de movilidad social, este es el siglo de las migraciones y eso hace que las personas renten una habitación y convivan durante 3, 4 años y aunque no tengan parentescos, se genere como una convivencia tal que se organicen como familia, que tengan todas las características de la familia, donde se asumen los roles, se comparten los gastos, hay cuidado mutuo de unos a otros, hay familias del mismo sexo, hay familias únicamente hermanos, hay familias monoparentales, hay familias diadas, es decir, las parejas que cada vez vemos más la opción de no tener hijos. Hay familias multiespecie, cuando no queremos tener hijos, pero adoptamos una mascota y hace parte también de nuestras familias. Entonces, en esa lógica no hay como un concepto único de familia, sino que hablamos de familias, pero sí hay una característica y son los vínculos cuidadores, ¿no? Nosotros definitivamente tenemos esa noción de cuidar al otro, de querer al otro, de proyectarnos en el otro, de generar unas relaciones con el otro y ahí vamos construyendo ese concepto de familia. Y es que me encanta eso que está diciendo ahora porque además ya me respondió la segunda pregunta. Se nos adelantó. Se nos adelantó. Porque es que además en la definición también dice conjunto de personas que comparten alguna condición, opinión y tendencia. También me llama la atención esta definición que dice conjunto de criados de alguien, aunque no vivan dentro de su casa. Eso también un poco incluyente también este concepto, doctora. Sí, claro. Definitivamente las familias, lo que decía, van acordes con la sociedad y cuando decíamos que es una institución social, queremos hacer énfasis a esa relación que existe en la sociedad para hablar de lo macro, el papel que juega la familia a la sociedad, pero también el papel que la sociedad juega en las familias, porque si la sociedad cambia, las familias lo sienten. Y si las familias cambian, la sociedad también lo va a percibir. Nosotros hemos tenido grandes cambios familiares a partir de la salida de la mujer del hogar al trabajo. Eso marcó un cambio y era una situación de la familia hacia la sociedad. Pero también hemos tenido cambios de la sociedad hacia la familia y es, ¿por qué no hablar de los cultivos de coca, por ejemplo, que es una problemática social y que necesariamente va a repercutir en las familias con el aumento de consumo de sustancias psicoactivas en nuestros jóvenes? Y así vamos diciendo que es una relación en doble vía, ¿no? Lo que pase al interior de las familias afecta a nuestra sociedad, lo que pase en las sociedades afecta a las familias también. Entonces ahí hay una relación directa en ese diario vivir. Sí, así como usted decía, un concepto mucho más contemporáneo de lo que significa la familia, Zulay. Así es, yo quisiera preguntarle a nuestras invitadas también, contextualizarlo, perdona, a nuestra ciudad, ¿sí? A la realidad que estamos viviendo en esta, ¿cómo le llamamos? Frontera de las oportunidades, en esa realidad que vivimos, todo el tema de frontera, todo el tema de la mal llamada crisis que afronta, ¿cómo eso afecta las familias actualmente? Bueno, y en relación al premio que nos otorgan también, ¿no? Que estamos hablando es de los objetivos de desarrollo sostenible. Uno de esos primeros objetivos a nivel mundial es eliminar la pobreza.
eliminar las brechas sociales, y es porque es una situación del mundo entero, no solamente lo estamos viviendo aquí en la ciudad, sino que las migraciones se ven en toda Europa y en el mundo, y si nosotros vemos norte de Santander y especialmente Cúcuta como capital, pues está recibiendo todas esas situaciones, ¿no? Entonces la pobreza sigue siendo una condición alarmante, y por eso pues la universidad al brindar estas oportunidades de estudio también está contribuyendo a que se cierren esas brechas sociales, porque la educación es una tabla de salvación para los que no tenemos más oportunidades que trabajar con nosotros mismos, con nuestro saber, con lo que hacemos. Y eso precisamente es lo que vemos, ¿no? Cómo la pobreza, cómo las condiciones. El viernes estuvimos, por ejemplo, en La Parada con un nuevo proyecto. La profe Miriam nos puede ilustrar en relación a eso, ¿no? Y nos decían que hay 6.000 personas que están entrando diariamente a la ciudad, que nos están evidenciando que sí hay una problemática social. Es una problemática porque cada que entra una persona, pues esa persona necesita comer, necesita servicios de salud, necesita vivienda, necesita abrigo, necesita un trabajo, necesita muchas condiciones básicas para poder asentarse en la ciudad, ¿no? Entonces, sí quisiéramos ver la frontera con muchas posibilidades, pero también en la realidad. Hay cifras, por ejemplo, que nos da el DANE, que nos dice que en Cúcuta la pobreza es del 40%. Eso equivale a 281.000 personas. Y de ese 40%, un 8.5% vive en condiciones de pobreza extrema, es decir, 60.000 personas no tienen ni para las condiciones mínimas, ¿no? El 16.9% de la ciudad está en desempleo, el 69.4% está en condición de informalidad. Entonces, todas esas cifras nos están diciendo cómo tenemos un problema que se ve reflejado en el cotidiano vivir. Y claro, toda esa tensión la absorben directamente las familias que tienen que acostar a sus hijos sin comer, familias transnacionales, si nosotros vemos en relación a la migración, los que tienen que venirse y dejar sus hijos, los que dejan sus hijos aquí con una relación de hermanos y ellos continúan a otro país o a otra ciudad buscando oportunidades. Entonces ahí empiezan a transformarse también las familias y a recibir este impacto directo, ¿no? En relación a la pobreza y las familias, por ejemplo, en Cúcuta, el último censo nos dice que hay 70.900 niños menores de 10 años, de los cuales 28.000 niños son los que viven en pobreza. Y un 8%, o sea, 5.672 viven en pobreza extrema. 15.000 niños están laborando en las calles. Entonces, claro, ¿cómo no hablar del contexto y necesariamente tener que incluir a las familias, ¿no? Así es, y si le sumamos a esas condiciones, esos indicadores también que nos ha dado la doctora Carolina, muy exactos, está muy bien informada, digamos, y nos contextualiza, digamos, la situación, también le podemos sumar la informalidad, que es la más alta del país, cual está incrementada en más del 70%. Recordemos que cómo se define la ONU, el concepto de desarrollo sostenible, y es la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Ya no solamente estamos pensando en futuro, también tenemos que pensar en, uno dice, bueno, ¿qué país le vamos a dar a nuestros hijos? Pero también pensemos qué futuro, o mejor, qué presente tenemos nosotros y cómo podemos mejorar ese presente precisamente para proyectar un buen futuro. Pues dicen que para tener un buen presente hay que conocer el pasado, para entender el presente y proyectar el futuro. Doctora Miriam, ¿cómo está afectando entonces el tema de la pobreza, digamos, a las familias hoy día? Y cómo la mujer empieza a jugar un rol importante como cabeza de familia también para enfrentar esas situaciones de pobreza. Bueno, la situación de pobreza es lo que da respuesta a entender la violencia intrafamiliar en parte.
hacer un fenómeno multicausal. Cuando uno estudia familia, la estudia como un núcleo pequeñito, micro, dentro de una gran estructura macro. Y se dice, como decía la doctora Carolina, la familia es afectada por la sociedad y la sociedad afecta a la familia. Ahí es donde radica la herencia de pobreza que pueden estar apropiando nuestras familias para vivir las diferentes situaciones de violencia intrafamiliar. En muchos textos registra uno y lee que durante mucho tiempo hemos hablado de que la violencia intrafamiliar es causada por el famoso patriarcalismo, por el famoso machismo, como se habla popularmente. Sin embargo, a ese macho y a ese patriarca lo vemos inmerso en un sistema desigual, inequitativo, y es lógico. Si las necesidades básicas no están satisfechas, se trae ya una carga de responsabilidad de no cumplimiento de ese macho, de ese patriarca, llega en estado de frustración, llega maltratado, llega cansado, si hablamos del contexto cucuteño, llega maltratado, si es informalidad, si es mendicidad peor, y ahí se viene a replicar una cantidad de violencias que trae ese proveedor macho y patriarca a su núcleo pequeñito familiar, y ahí empieza a moverse la dinámica de la violencia intrafamiliar. Eso por un lado. En el caso de las mujeres, hemos avanzado. Nuestras estudiantes lo estudian así y uno se lo transmite así. Sin embargo, hay unas microsituaciones que son las divisiones de roles. Cuando vemos los procesos de movilidad humana, esos roles se ven invertidos y se ven cambiantes y se ven como desarticulados del imaginario normal de lo que es un hombre proveyendo y un hombre dando plata para la casa. Y uno lo que ve es unas mujeres que buscan proveer y buscan dar todas las satisfacciones a su núcleo familiar. Ahí viene un riesgo en el caso de las mujeres y la migración, y es cómo entra en la mujer, su corporalidad y todo lo demás a entrar en ese conseguir el proveer para su casa. Eso por un lado. Y segundo, se desmitifica el rol de proveedor del hombre y él empieza entonces a jugar el rol sexual del cuidado, no estando preparado para eso. Y entonces ahí viene otra vez el choque que va generando una cantidad de roces y se generan unas situaciones de violencia intrafamiliar. Digamos, si hablemos en una familia del común de Cúcuta, que es afectada por la movilidad humana, mas no directamente está en pobreza. La división sexual de los roles en casa todavía son un problema grande. Y tenemos a una mujer que es capaz de proveer, que sale a trabajar fuera de la casa, llega a trabajar a su casa y empieza a sufrir otra clase de problema, que es la pobreza del tiempo y la pobreza de la que sufrimos hoy en día muchos, pero que está cargando más a la mujer que tiene su rol de mamá en casa, esa pobreza del tiempo, no tener tiempo para ella, no tener tiempo para su salud, y a partir de ahí empezamos a marcar un futuro femenino que no es nada alentador en relación a la carga que se tiene. Así es, venimos de unos, digamos, sistemas culturales precisamente machistas, donde nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, nuestras madres acostumbraban precisamente a decir, ¿no? Hay que, el hombre de la casa, no peleemos con él porque de eso depende nuestro alimento. Ese cambio de rol nuevo en la mujer, ¿cómo se evidencia? Usted nos decía que precisamente hay unos logros importantes que se están consiguiendo y hay muchos movimientos en el mundo, por ejemplo el movimiento Me Too con el caso de las digamos, de los abordajes sexuales y todo eso. ¿Cómo está cambiando? ¿Qué logros importantes se han conseguido específicamente en la sociedad norte santandereana? En la sociedad norte santandereana, la inversión de roles y es la aceptación. El mayor logro es la aceptación en la cotidianidad de que los roles pueden ser invertidos. Es decir, es natural tener una familia cercana en donde el esposo es el cuidador y la mujer va a hacer su trabajo de traer el sustento a la casa, de proveer. La situación crítica es en las familias que se desplazan, que se movilizan, en donde los roles por aquello situacional de la crisis se cambian, no se aceptan, porque los roles que se derivan de esas situaciones son casi forzados, y vemos
la cantidad de situaciones que vemos en relación a la mujer que se moviliza, cambia su rol, se vuelve proveedora y en ese buscar el sustento van a salir otros elementos de esa sociedad patriarcal, como el ofertar el trabajo sexual, como ella tener que recurrir al trabajo sexual, y un hombre en el otro lado de la frontera también con una situación de celotipia, de angustia o de no confianza en su pareja, etcétera, etcétera. Y ahí viene como la ciudad misma y el contexto de ciudad a heredar esos problemas que son transnacionales, como decía la doctora Carolina. Y hay algo muy interesante de estudios en desplazamiento que ha sido nuestra experiencia interno, y es que la familia que se desplaza también afecta a la familia que recibe. Sí, ahí hay. Y hay una cosa muy vulgar que ve uno en nuestra cotidianidad, y es decir, que las venezolanas han dañado matrimonios. Y uno dice, ¿cómo así? Claro, son las situaciones familiares transnacionales que también pueden llegar a afectar a nuestras familias aparentemente muy bien establecidas. Y se crea una situación disruptiva para la ciudad. Claro, y además peyorativa para el género femenino en pensar que la mujer venezolana puede estar estereotipada allí. ¿Sí? Exactamente, Sí, y de estigmatización hacia el migrante, hacia el y no nos venezolano permite también. ver esa mujer venezolana independiente, porque no bonita, cuidadora, también valiente, atrevida, de avanzada, sí, global, porque posiblemente son más globales que nosotras, y ahí viene la afectación de la que hablan algunos teóricos, en donde las familias que se movilizan también afectan a las que están bien establecidas como población receptora. Bueno, vamos a hacer una breve pausa comercial, vamos a tomarnos un tintico todavía de cucutilla. Y bueno, al volver vamos a hablar de lo que es la maestría en familia. Ya regresamos. Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia psicología, SNIES 54143. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad. Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia trabajo social, SNIES 11363. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad. Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Ingeniería de Sistemas, SNIES 7856. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad. Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Derecho, SNIES 11212. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad. Bueno, regresamos a Unisimón al aire, hoy presentando este importante tema, ¿cómo incide la pobreza en la familia? Bueno, y precisamente estamos hablando de la maestría en familia. Doctora Carolina, ¿por qué la maestría en familia para la sociedad norte santandereana? Bueno, por la misma necesidad que tenemos, estamos hablando de todo este contexto y no es para generar un panorama negativo, es para analizar la realidad y para ver que tenemos que llenarnos de herramientas para construir una sociedad diferente en la medida en que nuestros profesionales estén cada vez mejor capacitados y puedan afrontar estos temas de los cuales hemos hablado, porque son unos temas bastante complejos que implican condiciones sociales amplias, pero también decisiones específicas de las familias que son dolorosas para ellas, que no tienen herramientas cómo afrontar, que miren todo lo que hemos hablado y uno dice, ¿y
y qué tiene la familia para poder afrontarlo y qué hacen también nuestros funcionarios que a veces se sienten sin herramientas, ¿no? Hay instituciones en familia, pero que se pueden quedar también sin herramientas frente a cómo le damos respuesta a estas situaciones. Entonces, la maestría pues viene a analizar condiciones de mediación familiar, cómo abordar estas temáticas, pero también un abordaje desde el desarrollo de políticas públicas. Y es a partir de lo macro cómo nosotros también debemos estar teniendo una incidencia en la ciudad a partir de decirle al Estado, estos son nuestros problemas y cómo podemos construir unas políticas que sean asertivas para la región y pues poder empezar a hablar de cada uno de los elementos que se requieren para darle respuesta a esta situación, ¿no? Precisamente escuchando a nuestras invitadas, a nuestras expertas invitadas de hoy, hace unos instantes antes de la pausa comercial, me asaltaba como esa duda, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo lograr esa transformación? No sé si llamarlo transformación o cómo lograr de pronto eso, aportar en algo en todas esas problemáticas, en todas esas situaciones, y ahí es donde de pronto los especialistas, las personas que se capacitan, en este caso nuestros próximos magíster en la maestría en familia, entran a jugar un rol muy importante en el tema de análisis, en el tema de aportar. ¿Cuál sería ese perfil de la persona que hace su posgrado con nosotros en la maestría en familias y cuál sería como esa transformación o en qué campo se puede desempeñar o dónde puede aportar? Sí, ahí es importante decir que cuando nos presentamos frente al Ministerio de Educación decíamos que al hacer una revisión en el país hay cerca de 12 maestrías en familia, pero de esas la mayoría aborda la familia desde la parte micro, es decir, los problemas los tiene la familia y los resuelve la familia, ¿no? Entonces están más dadas desde una visión psicosocial de cuáles son los roles que debe tener el papá, de cómo debe la mamá generar unas interacciones con los hijos, qué deben estar haciendo los hijos. Pues el valor diferencial que tiene nuestra maestría es que aborda las familias, primero las aborda en plural, como les decía, no es la familia sino las familias, y tiene esta visión de desarrollo e impacto social porque estamos diciendo no vemos la familia como un microsistema, sino que la vemos como parte de una institución social. Entonces, si bien tiene elementos de cómo trabajar al interior de la familia, cómo ser conscientes de los cambios que se están dando al interior de la familia, ese perfil del egresado en la maestría va a ser desde el análisis de políticas públicas, análisis de contextos, cómo es la realidad, cuáles son las políticas públicas que tenemos en el momento, en qué se quedan cortas esas políticas, cómo adaptarlas a la realidad nuestra, pero también desde la visión de mediación y conciliación, cómo están las familias en su interior, qué deben estar esas familias apropiando para dar respuesta diferente a los contextos, ¿no? Si el contexto cambia, la familia no puede ser la familia tradicional en cuanto a resolver los problemas como los venía resolviendo históricamente. Entonces también tenemos estas lógicas de un profesional que sabe llegar al interior de las familias, que comprende las transformaciones que se dan, que sabe cuáles son los cambios que se dan en cada uno de los miembros, que puede mirar estas diferentes tipologías familiares que van en algún estudio que analizábamos desde España. Se dice que hay más o menos 40 tipologías de familia y es desde la reproducción asistida, desde las parejas que cuando pierden a su esposo, las mujeres deciden inseminarse con el semen de su esposo muerto. Es miles de posibilidades que nos están diciendo esta es la cuarta revolución industrial, el mundo ha cambiado, llegó la tecnología y las formas de relacionarnos no son las mismas. Entonces puede que una persona toda la vida haya trabajado en familia y se pregunte, ¿y para qué voy a estudiar familia? Y entonces es mirar todos estos análisis que hay
en otros países, en otras sociedades, en otros contextos que a partir de la globalización también nosotros estamos apropiando. Y como los estamos apropiando, pues tenemos que llenarnos de herramientas para darles respuesta. Bueno, ingeniero, creo que voy a estudiar la maestría en familias. Muy, pero muy interesante. Pero esta es otra pregunta. ¿Quiénes pueden estudiar esta maestría? ¿Qué profesionales o de pronto qué requisitos tiene poder abordar todos estos temas? Pues desde esta perspectiva, la maestría es interdisciplinaria, puede estudiarla todo profesional que esté interesado en hacer intervención con familia, en comprender la realidad, un profesional en ciencia política que quiera ser mucho más asertivo en esas políticas públicas, un abogado que quiera aprender a hacer conciliaciones, mediaciones, un psicólogo que se quiera llenar de herramientas para poder actuar en cada uno de los miembros de la familia, los trabajadores sociales, los docentes que a veces no tienen como las herramientas para decir cómo abordo yo a los padres de familia, a los estudiantes, a estas situaciones que están pasando en los colegios, a las personas que trabajan en las iglesias. También es muy importante involucrarlas porque claro, a veces nos quedamos en el concepto de fe, pero que también necesitamos unas herramientas propias de la dinámica de la dinámica del contexto, de la problemática, para poder hacer de verdad esas consejerías, poder llegar a las familias, ¿no? Y en general todos los seres humanos tenemos familia, entonces siempre que abordamos desde cualquier campo del conocimiento a una persona, sabemos que detrás está su familia. Entonces yo creo que a nadie le sobra ese conocimiento en familia. Hay personas con mucha más afinidad a la familia por sus empleos, por sus gustos, por su interacción. Entonces es para todos los perfiles. Sí, además un profesional nuevo que reconozca y comprenda bien todas las dinámicas de cambio que se está viviendo en la familia, porque también con el reconocimiento de las otras orientaciones, de las diversas orientaciones sexuales mejor, también las familias están teniendo otras recomposiciones que también hay que entrar a comprender. Claro. De hecho, en un artículo de Semana dice: la familia colombiana está en crisis, y habla que según un estudio hecho en 47 naciones, en Colombia es donde la gente menos se casa. Pero no es por el hecho de casarse en sí o no, bien sea por lo civil o por lo religioso, sino es el concepto de familia que está queriendo decir el artículo. Además dice que la mitad de los hogares tienen los dos padres y el 40% de los niños vive con otras personas además de su familia. Y es que en Cúcuta precisamente yo siempre he escuchado, digamos, a los rectores o en el caso de los padres que tienen colegios religiosos, hablar que precisamente la crisis de la familia en Cúcuta, y que ellos dicen que muchas veces que Cúcuta es una de las ciudades, por lo menos en las que ellos recorren, donde existen más, digamos, familias monoparentales, como le decía la doctora Miriam recientemente. Doctora. Pues la crisis de la familia corresponde al cambio familiar. Por un lado, normalmente en el argot popular el término crisis es algo malo, negativo. No, precisamente la crisis va asociada al cambio de los que nos está hablando la doctora Carolina y de esas informaciones que nos llegan sobre 40 clases de conformaciones familiares y mucho más. Entonces, lo importante es tomar crisis como sinónimo de cambio, transformación y nuevas formas de recomposición familiar. Eso por un lado. Así debe entender. Así se debe entender. Y hay un término muy interesante que trabajamos en el tema de violencia intrafamiliar en la universidad que se llama familismo. Y el familismo es eso ancestral de pensar que la familia es un grupo ideal. No, la familia es un grupo humano afectado, ya lo dijimos, por el macro contexto, por el mesocontexto, por las instituciones intermedias, y que no es perfecta, no lo es. El familismo está asociado a esa costumbre y esa tradición de considerar que hay familias perfectas, estructuradas
como antes se estructuraban y definitivamente que una situación que no sea papá, mamá, hijos no es familia. Ya lo dijo la doctora Carolina, las familias multiespecies en donde hay parejas y dicen no hijos, pero sí perros. Y a partir de ahí el familismo es, no, eso no es familia. O sea, cuando yo utilizo el término familismo es para referir a aquel imaginario rígido socialmente en que definitivamente la familia es perfecta y es perfecta papá, mamá e hijos. No. Y ese es la crisis. La crisis es afrontarla teniendo en cuenta que la familia está cambiando, porque el mundo está cambiando y porque la transformación es la constante, casi la incertidumbre de este mundo moderno. Entonces, es como desde Cúcuta, desde nuestro contexto citadino pequeño, cada vez que nos digan que la familia está en crisis, recordar el término familismo y decirles que no, que si lo podemos tomar como crisis es un cambio y que tratemos, hay algo que también se aprende en psicología y es la familia es un centro, un colectivo, un grupo que tiende a la homeostasis, es decir, la crisis está, se supera y se nivela. Por eso también en el argot popular le dicen a uno, no se meta en problemas de familia, y es que al fin la familia se establece. Sí, imaginemos el tema que yo manejo, el hijo salió del closet, por decir algo, en el argot popular, y la crisis está, pero ya, miren, el hijo está ya en la foto del Facebook, entonces la familia entró en crisis, cambió, se recompuso, hicieron apertura a esa nueva forma de sexualidad y listo. No se trata de que todo ahora es natural, se trata de que hacemos crisis para cambiar, pero cada vez para ser mejor. Es la tendencia. Y no todas las familias son perfectas, ni tendemos a la perfección. Todas tenemos cambios, tenemos recomposiciones y logramos hacer nuestra tendencia al equilibrio, básicamente. Precisamente ahí cabe la pregunta de cómo dejar de ver las familias como únicas responsables de los problemas que enfrentan. A veces, lo que hablaba hace un momento nuestra doctora, ocurre algo, enfrentamos una crisis y es porque nuestra familia está mal y entonces somos las únicas culpables. ¿Cómo cambiar esa percepción? Mirando la sociedad, mirando el contexto y mirando la corresponsabilidad que tenemos todos los sociales en lo que vemos cuando caminamos hacia la casa. Si yo caminando hacia la casa veo una persona en drogodependencia, esa drogodependencia no es de la familia solamente, también es mía, es de una institución escolar que tal vez tuvo y expulsó a esa personita cuando inició los procesos de drogodependencia. Posiblemente el mismo sistema hizo que su papá y su mamá trabajaran fuera de la casa y no estuviera alguien durante su proceso de adolescencia. La sociedad. La sociedad, o sea, ese indigente, esa persona que me molesta cuando camino a casa, es parte de la sociedad y es la sociedad la que lo expulsa. Y la familia está ahí como el pequeñito, no fue posiblemente la familia lo parió, posiblemente lo construyó, lo trajo, pero la sociedad facilitó la construcción de ese ser humano o la complicó. Pasa por eso la famosa mortalidad académica o la deserción escolar. Siempre se le dice a las instituciones educativas y por eso el Ministerio de Salud hace como esas 3 vías para asumir la drogodependencia. Mitigue, no expulse, porque reparar es muy complicado, pero mitigue esa drogodependencia no expulsando, porque si se expulsa, la adicción se duplica, entonces se complica más la persona. Llévelo hasta el final a ver hasta cuándo lo puede acompañar, porque es parte suya también. Puede pasar que la familia esté asustada y sus miembros estén muy asustados y no estén sabiendo manejar a ese nuevo adolescente. Puede pasar. Y se están asustando y podemos encontrar a un bienestar familiar que nos dicen, no, los hijos nos los están entregando. Pero es una familia asustada, con un estado ausente que no la enseña a paternar y no la enseña a maternar. Y es también uno desde lo social decirles, hay unos programas que informan a la familia. Yo lo escucho, hay un programa que se llama Vive la Vida con Bienestar, es del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El mismo bienestar familiar se abre a informaciones, pero la sociedad está diseñada de tal forma que no son los programas que nos motivan,
son otras cosas las que nos motivan. Entonces, la familia no es la responsable de todo, es posiblemente la sociedad y el sistema estructural en el que se mueve la familia. Y las familias que deben tiene. entenderlo, ¿no? Deben Sí, comprender debe entenderlo y ujú. debe también tener unos elementos con sus miembros. Yo le digo a mis estudiantes de trabajo social, son ustedes los elementos conciliadores de los que hablaba la doctora Carolina, que se va a aprender en su maestría. Son esos elementos conciliadores. Usted sujeto, usted persona social interviniendo, debe ser en su familia un elemento conciliador. Obvio, eso también debe tener sus formas de lograrlo, su técnica, ¿sí? Su control, su discurso, y eso es lo que de pronto una maestría en un posgrado nos puede enseñar. Es decir, Zulay, en buena hora la maestría en familia para la sociedad norte santanderiana, porque es una maestría para la sociedad, además va a permitir precisamente a todos estos profesionales que trabajan en estas diferentes áreas, pues prepararse y formarse para entender también qué está sucediendo precisamente en esas crisis y transformaciones de la sociedad, como Así decía es. la doctora Miriam. Así Quisiera es. Creo que preguntarle, es también esto única en la región, si no estoy mal. Sí, Sí. Ajá, sí. sí. quisiera preguntarle precisamente qué áreas de formación tiene la maestría en familia de la Universidad Simón Bolívar. Analizamos todas las ciencias humanas, analizamos, por ejemplo, desde las políticas públicas, todo lo que tiene que ver con el contexto regional, los estudios que se deben hacer en investigación social, como la investigación social nos brinda un conocimiento actualizado desde la parte sociológica, desde la parte psicológica, que son los que tradicionalmente han abordado los estudios de familia y por ende pues también los tenemos aquí como parte de nuestro Así estudio. es. Zulay, ¿qué nos han escrito a través de las redes sociales? Bueno, tenemos acá muchas personas conectadas que nos envían saludos. Por acá tengo una pregunta que nos hace una de las personas que nos está observando. Dice, buenas tardes, para ampliar un poco más la información sobre la maestría, ¿podrían por favor mencionar los docentes y su formación que orientarán el programa? Gracias, ese es un mensaje de Miguel Mora. Sí, nosotros ya tenemos, pues desde que estábamos frente al ministerio y obviamente ya tenemos contacto con personas especialistas de trabajo social, por ejemplo, viene Isabel Solisco, que es una docente de la Universidad Externado de Colombia, hace parte de la maestría en familias del externado y que aborda las temáticas de género, que son muy importantes para tratar también desde la visión de políticas públicas. Si miramos desde Bogotá, en la Universidad Nacional, está el programa de trabajo social, redes sociales y familia, que también es una maestría. Su directora, la doctora Eucaris, también hace parte de la maestría nuestra. Para abordar toda la temática de lo que es la familia y las relaciones sociales, ¿no? Desde la parte de políticas públicas tenemos diferentes docentes de la universidad del externado, nos acompañan de la Universidad del Valle, también tenemos 2 personas que nos van a acompañar, no recuerdo en este momento, pero con mucho gusto les hago pública la hoja de vida porque ya tenemos todos los perfiles. En su mayoría nos acompañan gente de otras universidades, como les decía, el ejercicio es traer miradas también a lo cambiante. Y desde los escenarios propios acompañaremos la investigación, los ejercicios de comunicación, que hay también docentes que desde la universidad vienen haciendo trayectoria para abordar estas situaciones de la frontera, ¿no? De los grupos de investigación, de nuestras realidades. Entonces, ahí va a haber un diálogo de las personas de afuera que tienen conocimiento con los docentes que estamos haciendo parte aquí de la lectura de la región, de cómo somos como sociedad, cuáles son esas necesidades más sentidas y cómo poder articular aquí este diálogo entre profesores de afuera, pero también profesores nuestros, sobre todo desde la investigación. Y es importante ver, mirar eso, Zulay, porque además son profesores
aparte de tener un alto perfil, pues están vinculados a nivel nacional con diferentes universidades y con diferentes también instituciones que son expertas en la temática de familia. Es así. Bueno, yo también quiero enviar un saludo por acá que nos envía la doctora Magali, nuestra directora del programa de trabajo social, quien hoy no nos pudo acompañar, pero el miércoles va a estar acá sentadita en la mesa de Unisimón al aire y nos va a hablar de su próximo Congreso Nacional e Internacional de Trabajo Social, desafíos y propuestas para la intervención social en el contexto de frontera. Así que la vamos a tener acá en nuestro programa. Encantado de tener a la doctora Magali. Además, vamos a invitarla también cuando venga a un tintico de Cucutilla. Así es. Bueno, doctora, ¿ya están abiertas las inscripciones para la maestría en familia en la Universidad Simón Bolívar? Sí, por supuesto, ya estamos ofertándola, está todo el grupo de personas que hacemos parte de la maestría preparados para recibir nuestros estudiantes y pues estamos en este proceso de darla a conocer para que en la región también sepan que existe porque pues es nueva, será la primera corte, entonces estamos como en darla a conocer y claro, estamos en inscripciones. Así es, precisamente Zulay, queridas compañeras, el fin de semana pasado, el viernes pasado, tuvimos grados en la Universidad Simón Bolívar, ¿cierto? Claro Fueron que sí. Unos grados de gala muy hermosos en el Teatro Zulima, y precisamente vino el rector de la Universidad Simón Bolívar, de la sede de Barranquilla. Él nos comentaba precisamente que la universidad le está apostando muy fuerte al tema de los posgrados, porque precisamente lo que decía doctora, queremos ofrecerle a la sociedad, más que para la Universidad Simón Bolívar, es para la sociedad norte santandereana. Y el sábado precisamente nos daban esa buena noticia también, que fue aprobada la maestría en penal, en derecho penal. Entonces, aparte de la maestría en familia, está la maestría en Derecho Administrativo, la maestría en Administración e Innovación y la maestría en Educación. Es decir, la oferta de posgrados de la universidad se está fortaleciendo, especialmente para todo lo relacionado en la educación superior de la sociedad norte santandereana, Zulay. Así es, y vienen cosas maravillosas también para la institución, tal cual como lo decía nuestro rector en los grados y nuestro vicerrector de regionalización. Seguimos trabajando para poder brindar una oferta más amplia a todos los profesionales y las personas que también se quieren formar en nuestro norte de Santander, así que los vamos a invitar para que estén súper conectados con la Universidad Simón Bolívar. Bueno, quería preguntarle precisamente a la doctora Miriam Teresa, ya para terminar, y usted nos mencionaba precisamente que todo lo que está afectando el tema de migración. Además, las migraciones en el mundo pues están teniendo un impacto bastante fuerte. Recordemos que las migraciones que tuvo los Estados Unidos a principios de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se dice hoy que la tercera parte de la población americana desciende de alguien que entró en ese periodo como migrante. Recordemos que entró por la isla Ellis, es una islita pequeña que no tiene 1 kilómetro cuadrado, que queda detrás de la Estatua de la Libertad. Y escuchaba también al mediodía por CNN decir que aproximadamente ya se habla de 69 millones de migrantes latinoamericanos en los Estados Unidos. Y hablamos de un país que tiene 320 millones, pues 70 millones es un número muy importante, es la población, creo, ya mayor, diferente a la nativa. ¿Cómo está afectando precisamente todos esos fenómenos migratorios que Cúcuta los estamos viviendo? Porque además los que van a llegar, así se soluciona el problema de Venezuela, yo sé que muchos de ellos ya se van a quedar y de hecho ya están transformando nuestra sociedad, doctora Miriam. Hay algo un poquito diferente en la migración Venezuela hacia Colombia y en el caso de Cúcuta en concreto, y es que el venezolano nativo tenía un vínculo o ha tenido siempre un vínculo filial con el colombiano, pero más concretamente con el cucuteño. Significa que todo cucuteño en algo está relacionado con Venezuela filialmente, ¿sí? O sea, todo cucuteño en términos generales tiene un familiar allá o que está sufriendo o que quiere migrar.
y la red familiar es la que le ha dicho venga y migre. En los momentos críticos de la migración uno ha visto a sus compañeros de trabajo o compañeros de cuadra o de vecindad que ha recibido un familiar. Entonces, en ese sentido, sería primero lo que se llaman las familias transnacionales. Ahí entraría a jugar en esos términos, y directamente a las familias netamente cucuteñas las afectaría, pero yo diría más bien que la afectación sería más en positivo una vez todo se estabilice. Creo que vamos a, y normalmente en migraciones se estudia así la migración, cuando la migración se estabiliza, se regulariza, lo que siempre obtienen los países y las regiones, sobre todo fronterizas, es un beneficio por la transculturación, es un beneficio. Por ahora, a la familia que es netamente nativa, sí, afecta el contexto en el que vive, afecta el paisaje, dice nuestra directora, la doctora Magali. Yo le he aprendido de ella, es el paisaje cuánto se afecta, y yo que camino en la ciudad, en la cotidianidad sí se afecta bastante el paisaje, se afecta la parte emocional. No es mentiroso que los cucuteños sentimos, tenemos unos sentimientos de tristeza de cómo se nos ha tornado la ciudad, no es mentiroso, también insegura, pero también uno asume unos sentimientos de compasión por esta gente, que cuando se acerca a uno en mendicidad lo que pide es alimento, ellos por lo regular, y eso no deja de tener una afectación de tipo emocional a las familias establecidas. Refería de nuevo lo que dice la gente en forma general, el aumento en la prostitución, el aumento de pronto en epidemias, el aumento, todo eso. Sin embargo, nuestras familias nativas, al estar en un sistema de salud, todo eso en cierto modo está cubierto. Pero yo diría que la afectación es mejor tasarla al final de la crisis migratoria, cuando vamos a tener una transculturación y vamos a tener unos elementos culturales y unas ideas globalizantes de esa población venezolana que se nos acercó y que nosotros recibimos. Yo creo que también van a ser muchos los lazos afectivos, muchos los lazos de amistad. Los venezolanos que reciben ayuda también hablan de que pagarán esa cuota de ayuda que hemos tenido los cucuteños hacia ellos, así sea a través de las iglesias, así sea a través de las organizaciones. Ellos también hablan de estar muy agradecidos con estas familias, porque la sociedad está conformada Sí. por las familias, y toda esta parte institucional que ha dicho sí a la migración y a ver cómo la afrontamos, básicamente. Así es, analizar la situación de familia en contexto, porque nuestra frontera es muy diferente a otras fronteras, y eso lo decía el doctor Slobodan Pajovic, quien estuvo recientemente en la universidad, de la Universidad Megatren de los Balcanes. Decía precisamente, nosotros vivimos una situación totalmente diferente, y se sorprendía de cómo los niños de Venezuela, porque alcanzamos a estar ahí en frontera, cómo los niños de Venezuela pasaban a estudiar acá. Decía, esto allá no se puede ver porque es un problema étnico, donde no se permite el paso del otro. Entonces tenemos también unas situaciones que tenemos que reconocer que son favorables, y tenemos que trabajar desde los aspectos positivos que tenemos precisamente en esta frontera, las oportunidades. Y el recuerdo que Venezuela pues también fue para nosotros patria. En cierto modo, Venezuela es cercana, y estamos muy, al menos los nativos, los que estamos bien en frontera, tenemos como esa característica. Doctora Miriam Teresa Carreño, encantado de haberla tenido en el programa, Gracias. experta en el tema de familia. Muchísimas gracias. No, bueno, igual con mucho cariño viene uno de estos programas, y también con mucha ilusión. La radio es de los medios más hermosos, es de divulgación masiva, y realmente lo importante también es que los estudiantes nos escuchen, que se animen de pronto también a participar, pero mil gracias también por la confianza depositada al invitarnos. Doctora Carolina Ramírez, directora de la Maestría en Familia de la Universidad Simón Bolívar. Cerremos con una invitación para que se matriculen en la Maestría en Familia de la universidad. Por supuesto, no solo estamos en la emisora, estamos en la universidad, estamos trabajando por el proceso de
de seguir alimentando este premio que se ganó la universidad y que definitivamente es la imagen de nosotros como una excelente universidad, como un compromiso que tenemos en la formación, y los esperamos para hacer esos proyectos de vida realidad, ¿no? Porque eso es lo que recibimos, un deseo por aprender y un deseo por incidir en la región, y esperamos pues corresponder con todo esto. Zulay, excelente programa acá con la doctora. Así es, y los esperamos nuevamente en nuestra Universidad Simón Bolívar. Estamos próximos a iniciar, así que los que están por tomar la decisión, se animen y nos visiten en nuestra Universidad Simón Bolívar, allá los esperamos. Así es, recuerden, esto es Unisimón al aire, los esperamos próximo miércoles 4 de la tarde. Sean buenos ciudadanos. Desde San José de Cúcuta, transmite La Voz del Norte HJPF 1040 AM. La Voz del Norte, la voz de los norte santanderianos. Quedan pocos días